Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión del Consejo Pianístico aquí en el canal del Estudio 1827. En esta ocasión solo nos encontramos mis compañeros Ramón Ledesma, miembro honorable del Consejo, y mi compañero Marcelo Leal, que funge como nuestro moderador, también miembro honorable del Consejo, y bueno, su servidor Alex Rosas. En esta ocasión no nos pudo acompañar Horacio Moreno, pero bueno, pues entre nosotros nos vamos a echar aquí la plática. Y bueno, en el video de hoy vamos a hablar de un tema que creemos importante, que es la labor del pianista en el escenario. Antes de comenzar, les recomendamos que hacemos una de estas grabaciones cada semana y al final del mes hacemos una sesión en vivo para responder preguntas de todo lo que quieran preguntarnos acerca de la música y del piano. Y bueno, dicho esto, pues comenzamos y te cedo la palabra, Marcelo. Muchas gracias, Alex. Pues entonces, nuevamente muchas gracias por la invitación, por estar aquí, Ramón, Alex. Ahora nos faltó Horacio. Sí, No es un hasta luego, sino que vuelve para el siguiente. Nada más hoy estuvo ocupado, pero bueno, el show debe continuar y aquí estamos de todos modos, el consejo para sacarlo adelante. El tema, como decíamos, es el pianista en el escenario, pero ¿a qué va enfocado esto? A las tradiciones y al movimiento social que va en torno a un concierto. ¿A qué me refiero? Cuando uno va a un concierto, ya ni siquiera te tienen que decir nada y ya entras como en una atmósfera, ¿no? Entonces, a ciertos ritos y a ciertas acciones que dices, ¿por qué, no? O sea, entonces de esto queremos profundizar un poco y también lo queremos contrastar con cómo estas tradiciones van evolucionando y sobre todo ante fenómenos como ahora que tenemos conciertos en línea, por ejemplo, ¿qué tanto se modifican estas tradiciones? Para esto me gustaría que Alex nos dé un poquito más de contexto sobre cómo ha sido esta tradición de los conciertos desde más o menos sus orígenes claro. de las salas de concierto. Sí, pues precisamente en la antigüedad no existía el ritual que existe hoy como lo conocemos, de ir a un concierto, toda esta cuestión de ir a las salas y de que todos tienen que estar en silencio, aplaudir, etcétera, ¿no? En la antigüedad, o sea, siempre se ha tocado, digamos que para la gente, desde la época barroca, que es la época que abarcamos los pianistas, desde esa época, pero digamos que no era como ahora. En ese tiempo incluso se solía improvisar en estas reuniones, no se apegaban tanto a la partitura, este, y la gente pues podía estar conversando, podían aplaudir en el momento que querían, o sea, realmente no era como lo es ahora. Conforme fue avanzando el tiempo, ya para el periodo romántico, por ejemplo, con personajes como Liszt y como Chopin, ya se empezó a dar esta situación del pianista virtuoso al que todos iban a admirar y al que todos querían ir para ver cómo ejecutaban grandes obras del piano. A partir de ahí, digamos que fue cuando empezó a surgir este ritual como lo conocemos hoy en día, de ir y ver a un personaje sentado tocando, guardar silencio, ovacionarlo por el gran logro que está ejecutando en su momento. Pero inclusive en esa época, en la época de Liszt de Chopin, era muy habitual que la gente pudiera aplaudir cuando, no sé, el pianista que estuviera tocando hiciera algún pasaje virtuoso o alguna cadencia increíble. O sea, era algo, digamos que diferente a lo de hoy, porque el público interactuaba un poquito más con el pianista o con el solista que estuviera en escena. Y bueno, pues ese sería más o menos un contexto muy breve y muy gordo, ¿no? De cómo evolucionó hasta ahora. Claro, a grosso modo podemos decir entonces que de origen era un formato mucho más libre, ¿no? Creo, Sí. me considero un formato más flexible también. Entonces, también te preguntaría, por ejemplo, Ramón, o sea, ¿qué factores consideras que influyeron para que estas tradiciones o estas costumbres se fueran cada vez más, volviendo más, ¿cómo decirle un tanto más estrictas, más Ujú. rígidas en cuanto a qué hacer justamente, ¿no? Ok, creo que parte mucho en cierta medida de quizás algún intérprete. Bueno, también hay que entender un poquito esa parte. Antes no existía la parte de intérprete y compositor. Realmente el intérprete era el compositor y viceversa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el compositor, al ser el intérprete, podía hacer lo que se le daba la gana a la hora de tocar, viéndome a un extremo, así, súper extremo. Yo creo que es cuando empieza a haber un poquito
visión en la cual a la hora de formar músicos hay quienes se dedicaron nada más a la interpretación y quizás por ahí algunos empezaron a decir, no, ¿sabes qué? A mí me gusta más que no haya ruido, que disfruten la experiencia, que escuchen verdaderamente el trabajo que estoy haciendo, ¿no? También es ¿cómo decirlo? Una consecuencia, un poquito esa parte que comentaba Alex, ¿no? Del periodo romántico en el cual pues ya las obras grandes, con muchos arpegios, escalas, estruendosas, así magníficas, que te quedaban anonadado. También quieras que no, la misma música te obliga hasta cierto punto a estar atento, a no hacer nada. Entonces va también un poquito quizás esa mano, una reacción social a lo que estás escuchando. Es decir, estás poniendo atención y por ser pasajes muy brillantes, muy potentes, muy rápidos, muy, ¿cómo decirlo?, despampanantes, vamos a usar esa palabra, pues te quedas así, como sorpresa, como esperando, ¿no? Entonces, por ahí también eso influye un poquito a esa parte muy estricta y por supuesto hoy en día sigue habiendo músicos súper, súper estrictos que ni siquiera quieren escuchar la respiración del público que tienes enfrente, ¿no? Porque sienten que se pierde la atmósfera, que se pierden los sonidos, que pierdes la experiencia. Y se vale, hay que entenderlo, se vale. Al final de cuentas es el trabajo que ellos vienen realizando y lo quieren compartir de esa manera. Claro. Pero para la gente que quizás no esté acostumbrada a ir a ese tipo de eventos, a ese tipo de conciertos, pues sí, de buenas a primeras, es como, ¿por qué nadie aplaude? Se acaba de hacer algo súper increíble en esa cadena. O sea, yo quiero pararme y aplaudir y decir bravo, ¿no? Y volteas a ver hasta con miedo, ¿no? Que no puedes, hasta muchos se contienen de, sí, bravo, 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 ¿no? Sí, en su lugar. Y depende de cada uno de los ejecutantes que están en el escenario. Pero bueno, podemos hablar mucho de eso ahorita, de hecho. Sí, ahorita que hablaban de esto, recordaba un poco lo que nos enseñaba el maestro Luca Chiantore, ¿no? Que también él ponía mucho de referencia Beethoven, ¿no? Que una vez que fallece Beethoven, se vuelve una figura magnánima y venerada y todo, y entonces pues empieza esta tradición también de contra lo que se venía haciendo antes, de respetar fielmente la partitura, de no transgredir al compositor. Bueno, y luego aparecen figuras como Wagner, que pues todavía más, ¿no? Sacan el glamour de todo este formato, todavía más de los conciertos, del artista, del músico, ¿no? Del alto respeto y todo eso. O sea, son datos que nos enseñaba el maestro Luca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí es muy evidente esta evolución, ¿no? Y justo, o sea, como que va haciendo un circulito, ¿no? Llegamos a un punto de la tradición, yo creo, muy ortodoxa, y como que ahora la tendencia va de regreso, ¿no? Volver a... Digo, hay intérpretes y hay artistas y hay recintos donde todavía procuran mantener esos formatos, ¿no? Esas dinámicas y todo. Y bueno, evidentemente, si tenemos a pianistas pues ya más grandes, muy entrados en esta dinámica y todo, pues se entiende también que Claro. lo conserven, ¿no? Entonces, pero bueno, esto por darnos, pues, idea de estas tradiciones, estas dinámicas. Luego, yo les preguntaría de manera abierta, porque yo creo que es muy importante reflexionar. Hablamos ahorita desde la mera perspectiva del pianista, ¿no? Del intérprete. Pero también creo que juega un rol muy importante la audiencia. La audiencia también involucra o se vuelve un factor importante de qué va a pasar en ese concierto, ¿no? Claro. Entonces, les preguntaría eso, o sea, ¿qué rol o qué papel juega la audiencia? Sí, pues es una pregunta un poquito complicada. Pues un rol como tal, es que siguiendo la tradición que existe ahora, básicamente el rol de la audiencia es ir a escuchar y a ovacionar, ¿no? O sea, realmente no tienen mayor participación que esa. La gente va y, como dijo Ramón, no se les permite aplaudir en el momento que quieren, no se les permite platicar mientras está la música. O sea, realmente van a estar sentados ahí todo el tiempo solo a escuchar, a prestar atención. Y al final, cuando ya terminó el pianista, el intérprete, si es violinista o lo que sea, entonces ya se puede aplaudir y dar las gracias. Digamos que ese sería como el rol
que lleva la, la audiencia como tal Claro, en esta no, tradición actualmente. Ajá. claro, y no es que, sí, claro, porque no es que alguien llegue y le diga, a ver, bueno, bienvenido, usted tiene que hacer esto, pase. Sí, no. No, pero sí, ahorita con lo que decías, preguntaría entonces, o sea, ¿por qué entonces uno, también cuando nos ha tocado ir como espectador, desde, o sea, sin ni siquiera saber al pie de la letra estas tradiciones, cuando uno entra a la sala de concierto, pues entra ya de forma instintiva en una dinámica, Claro, o sea, desde guardar un alto respeto, ¿no? O sea, porque hay mucho silencio, ¿no? O sea, claro. en sí, entonces me iría un poco también a esas interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué experiencia vive el espectador desde que entra y que lo hace envolverse en esta dinámica? Pues yo creo Ramón. que va un poquito de la parte en la cual como es un escenario, digamos, vamos a pensar que es la primera vez que alguien se enfrenta a un escenario de este tamaño, no importa que sea incluso una sala pequeña, creo que el mismo escenario, como ha hecho, lo que hay en el escenario, deja a la audiencia un poquito a la expectativa como diciendo, wow, ok, Sí, acomodas así, porque el escenario está así. Es decir, y no tanto que lo comente, él se lo pregunta por dentro. Entonces, también esa parte como de sorpresa de ese primer encuentro termina por reforzar un poquito estas como tradiciones en las cuales de no hagas ruido, aunado también en que en algún momento alguien, si fuimos niños, para nuestro primer concierto nos dijeron, no se puede hablar. sí, No sabes, pero tú sabes que si hablas, tu papá o tu mamá o quien esté ahí te va a regañar. Entonces, de sí, buenas a claro. primeras, tú aprendes. Entonces, en cierta forma, también quedas un poco condicionado, ¿no? Claro. Son Ahora, como factores que parecieran como un poquito absurdos, pero que realmente es lo que tenemos ya como un poquito de tradición, como casi educación a veces. Me Claro. Sí, sí, gustaría dar un poco este contexto, en contexto a los que nos ven, claro. explicarles un poco por qué pasa mucho esto de que hay momentos donde aplaudir y donde no. O sea, me gustaría que explicaran a grosso modo cuáles son los momentos más importantes donde no se debe de aplaudir y de alguna forma por qué. Sí, pues, bueno, es que la gente normalmente no está acostumbrada a cómo está compuesta la música, digamos que no tiene mucha idea de cómo está escrita la música, pero hay grandes obras que se dividen en pequeñas partes que se llaman movimientos. Generalmente las sinfonías, por ejemplo, las grandes sonatas para piano, son obras completas, pero que a la vez se dividen en pequeños movimientos, pequeños entre comillas, porque no son tan pequeños. Pero la gente tiende a querer aplaudir una vez que termina el primer movimiento, por ejemplo, el primer movimiento de tres. Y bueno, se supone que se debe de aplaudir hasta que la obra se termina por completo, o sea, es decir, cuando ya pasaron todos los movimientos que conforman una obra íntegra. Sí, de entrada, como dices, yo creo que ese es un momento muy importante, ¿no? Entre movimiento, porque hacemos la analogía siempre, ¿no? Es como si fuera una obra de teatro, entre Sí, un claro. acto y otro, sobre todo si es tan concentrado como es musicalmente, pues no haces mayor aspaviento, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un musical sí, por ejemplo, porque pues acaba el acto, pero acaba en grande, ¿no? Y todo el mundo aplaude y se vuelve loco, pero en una obra musical no. ¿No? Porque es como, acabó una escena, viene otra escena, viene así. Entonces, lo que se Sí, argumenta siempre es como que rompe, ¿no? Si uno hace su escándalo. Que bueno, eso pues ya actualmente es algo debatible, ¿no? Yo te sí, preguntaría, por exactamente. ejemplo, Ramón, tú como intérprete, para ti, ¿cuál sería el peor momento en que tú estás en la ejecución y todo, y cuál sería para ti el peor momento donde la gente pudiera aplaudir? O sea, que de repente hizo algún ruido, o sea, ni siquiera puede ser aplauso, puede ser un ruido, y tú así como de, "Ugh, ¿por qué ahora, no?" Híjole, es que, mira, esa parte que pueda hacer cualquiera, por cualquier cosa, que se te caiga el bolso, se te caiga el celular, o se te olvidó poner el celular en silencio y empezó, o está en vibrador, pero incluso cuando vibra a veces se escucha por la acústica del lugar. Yo creo que decir en cualquier peor momento es ese. O sea, en cualquier momento, o sea, algo ajeno a lo que tú ya vienes construyendo va a interrumpir esa parte. Es decir, más
como tal el lenguaje o lo que se está escuchando, es decir, si tú te mantienes tranquilo y sigues tocando, no pasa a mayores, sino de que vibró alguien y solamente se distrajeron aquellos que decidieron prestar atención a eso ajeno. Sí, El o sea, problema dirías, ahí ya, dirías algo pues, inesperado. Algo exactamente, sí, sí. inesperado es así como que... Y lo único que tú puedes hacer es aguantarte un poquito, es decir, no sé, estás quizás en el momento en el cual tú estás disfrutando más el pasaje de la obra, porque aunque le demos una unidad, sea corta, sea grande la obra, hay momentos en los cuales requieren como un poquito más, que demos Mayor siempre un poquito concentración. más. Entonces, esos pasajes para nosotros son como una cuestión de mucha concentración y de mucha calma y mucha estabilidad. Entonces, sí, evidentemente un ruido te va a sacar un poquito de onda y va a pasar desde lo mínimo, o sea, que no te salga como a ti te gustaría, a que te metas notas falsas o tengas que ver interrumpida la obra por ese ruido, dependiendo del ruido. O sea, por ejemplo, una experiencia que yo tuve en el Museo Mural Diego Rivera, acá en la ciudad, uno de los tantos conciertos que yo organicé con algunos de mis alumnos, otros compañeros, obviamente su servidor, pues yo estaba tocando, estaba muy a gusto, estaba fogueando el repertorio precisamente de la titulación, Beethoven sin problemas, Debussy, José Pomar también sin mayor problemas, pero cuando llego al scherzo al 2 de Chopin precisamente, hijo, yo ya iba a empezar, o sea, ya había dado el vuelo para empezar y estaban remodelando, entonces escucha el trrr del Uy, taladro. qué feo. Ok, gracias. Bueno, dije, menos no fue, por ejemplo, hay un fragmento, los invito a escuchar, si no han escuchado los scherzos de Chopin, es el número, no, era el tercero, perdón, me equivoqué, el tercer scherzo, hay una parte muy sutil, Sí, muy encimita, muy delicada. Dije, por lo menos no fue ahí, porque se hubiera... por lo menos. Sí. Yo Creo que quisiera esa parte. complementar un poquito esta parte de lo que está diciendo Ramón y sobre la pregunta que le hiciste, Marcelo. Sí. Yo creo que actualmente a todos los músicos, todos los pianistas nos han metido mucho esta idea de que, como decían hace rato, la obra es así ya grandiosa y tiene que estar perfecta. Y por lo mismo nos someten a que seamos parte de este ritual de tal forma que busquemos un lugar perfectamente en silencio, que no haya ninguna molestia. Yo cuando tocaba en la facultad, cuando he dado recitales y así, yo soy de los que agradezco que no haya ruido, pero en parte como que hay una vocecita en mí que me dice, no, 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 no. O sea, uno se tiene que acostumbrar a que Sí. también haya ruido, porque realmente puede pasar lo que sea, ¿no? Ujú. Y creo que ahí en parte en las escuelas debería de, digamos que, ¿cómo decirse? Que profundizar más en esta parte de preparar al intérprete para cualquier situación. O sea, Sí, que sea capaz de resolver. exactamente, sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, una experiencia de eso, para terminar como de cerrar esta parte, está Ajá. el es en conciertos didácticos, es decir, un repertorio de este tipo, de Debussy, Chopin, Beethoven, lo que tú quieras, que está como muy tradicionalista, de guardas silencio y aplaudes hasta el final, Sí, te lo permiten en un concierto. De hecho, es todo lo contrario, el público se claro. involucrado, ¿no? Por ejemplo, yo que he tenido esa experiencia también de los conciertos didácticos y otro tipo de performance que han hecho varios compañeros, como por ejemplo Diego Sánchez Villa, que es Sí, de la música contemporánea y ese tipo de romper un poquito de ciertas estructuras, él mucho de lo que él había hecho es la parte de, ¿sabes qué? El público no, si quiere puede estar en las butacas lejos, pero yo les permito que estén al lado conmigo en el escenario, que se pongan debajo del piano, que si quieren ponerse a ver las cuerdas del piano de cola, háganlo, si tienen que hablar, ok, actúen dentro de ese... La experiencia es... ¿Por qué? Porque tú ya le estás dando un poquito de libertad, bueno, mejor dicho, estás dando la libertad completa a cada persona de verdaderamente involucrarse. Es decir, si a una persona se le da la gana o le da curiosidad, ¿qué está pasando dentro de un piano? Nunca lo he visto, acercarse y verlo, pues qué genial para él. Yo creo que eso enriquece más y el público te lo va a agradecer muchísimo. Es decir, ahorita, hoy en día, creo que hay de muchas formas y colores y sabores. Entonces, bendito siglo XXI. Claro, claro, sí, yo creo que igualmente, totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón, o sea, yo creo que eso es una propuesta que ayuda actualmente, ¿no? Que es lo que
pensaría claro, también yo de manera particular qué es lo que se necesita actualmente para acercar nuevamente a la gente a las salas de concierto, para exacto. estos estilos musicales también, ¿no? Que es también todo otro tema. Y pues sí, o sea, artistas como Diego, como también pues yo tengo muy presente también a Juan Pérez Floristán también, que en sus conciertos pues hace esto de platicar con la gente, explicarles las obras, o sea, no es nada más de Sí, esta solemnidad de llegar y tocar y, ¿no? Y apláudanme, ¿no? O sea, desde el principio hay este acercamiento, ¿no? Yo creo que eso es lo que se necesita actualmente, ¿no? Para sí, volvernos a reconectar el artista con el espectador. claro. Ahora sí que volver a las raíces, ¿no? Exactamente, sí, 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 por eso hablaba también del ciclo, ¿no? Entonces, Sí, ahora yo les preguntaría de manera más concreta, porque sí creo que vale la pena profundizar en lo de la audiencia, como hablábamos, pero ujú, entonces también yo les preguntaría ahora, ¿cuál es la función entonces del intérprete, del pianista en el escenario al momento de tocar? claro, pues la función principal debería de ser comunicar, ¿no? Crear un espacio de diálogo entre el escucha y el que está tocando. Realmente eso se ha perdido por todo lo que hemos estado mencionando, de cómo ha evolucionado la tradición al grado de que el intérprete es lo máximo y los demás no pueden pues, hacer prácticamente nada más que escucharlo. Yo creo que actualmente la función de todos nosotros como intérpretes, como concertistas, es crear un espacio en el que la gente se sienta segura y que si le da curiosidad algo, pues acercarlo, o sea, permitirle este acercamiento. Eh, Claro. yo creo que ya se está empezando a hacer, ahorita me vino a la mente Rodrigo Acevedo, que ya lo entrevistamos aquí en el canal, porque él fue de los primeros que yo observé, por ejemplo, durante la carrera, que hacía precisamente esto, ¿no? Sus recitales, cada recital que daba explicaba sobre las obras, invitaba a la gente a conocer un poco más, no solo ir y escuchar y ya, y qué estoy escuchando, sino saber qué obra es, de quién es, por qué la está escuchando, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a grandes rasgos la función principal ahorita de nosotros como músicos, como intérpretes, como concertistas es tratar de, como dijo Ramón, o no me acuerdo si fuiste tú, Marcelo, de acercar de nuevo a la gente, ¿no? A este mundo musical, porque se ha perdido muchísimo esto. Claro. Claro. Sí, también no sé si igual querías compartir algo más, Ramón. Ahorita, y con esto que decía Alex, me viene la idea también, algo que luego hemos comentado también entre nosotros, y que hemos de alguna forma mencionado en otros videos, ¿no? Que también esa función del artista de alguna forma se la da a la misma audiencia, ¿no? Porque ¿no? O sea, la función del concierto, del intérprete, todo se lo da el mismo espectador, porque el espectador al final del día va a decir, bueno, ¿yo qué voy a sacar de esta experiencia, no? O sea, Claro, va a ser una experiencia lúdica, va a ser un aprendizaje, va a ser una reflexión, va a ser, como digo, toda una experiencia estética. ¿Qué función va a tener, no? Pero esa se la da cada quien, ¿no? O sea, incluso el mismo intérprete. O sea, ¿cuál va a ser mi rol aquí, no? O sea, como dices, voy a tratar de conectar con la gente, porque también se vale que hayan intérpretes que no digan, pues yo me voy sí, a sí, sí. presentar, yo voy a tocar lo que quiero tocar, y pues si llega o pega, pues qué bien, y si no, pues también, ¿no? Casi, casi. Sí, Precisamente, sí. Creo, condensándolo todo, o sea, Sí, lo acabas de decir tú, Marcelo, es esa, o sea, es brindar una experiencia. La función es, es dar una experiencia y no solamente es solo el intérprete, es también el público, sin importar la modalidad en la que tengas, en la de siéntate, aplaude al final o vete involucrado un poquito más con el público, al final de cuentas se crea una experiencia. Todo lo demás básicamente es consecuencia de cómo se fue dando dicha presentación, ¿no? Si a algunos les habrá dejado un grato momento nada más, a otros se habrán dormido, habrá quienes no les interese, se aburran y se duerman, está bien, es decir, eso es parte de la experiencia al final de cuentas, pero yo lo conté. claro, ¿Cuál es la función del público y el intérprete? Una experiencia conjunta, es es. eso, sencillo. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido, o sea, contrastándolo a estas tradiciones y actividades que se van suscitando actualmente, o sea, por ejemplo, poniendo de ejemplo los conciertos en línea, pues sí, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, cada quien puede sacar una experiencia, como dices, Ramón, o sea, diferente, ¿no? Y depende tanto del que está transmitiendo como del que está viéndolo, ¿no?
De eso estaré más adelante porque yo, hoy es viernes, el día de mañana, sábado, yo estaré dando un concierto en línea a una asociación que me pidió que lo diera. Y bueno, para mí va a ser una experiencia en línea, no sé qué va a pasar. Sí, era un poquito en las cuestiones técnicas quizás del internet, que se pueda ir, o que la calidad del audio no sea la adecuada, no sé qué va a pasar, ¿de acuerdo? Pero contaré en la sesión de preguntas en vivo, si están ahí atentos, por favor, me lo preguntan, yo con mucho gusto se los voy a compartir, porque va a ser... ¿Cómo fue tu experiencia en línea? Fíjate No, que es... sí. bueno, sigue Marcelo. Sí, Alex. Pues quería comentar que para mí en particular me parece bastante interesante esta nueva modalidad de los conciertos en línea que se están dando, porque inclusive los grandes pianistas que pues antes solo se podían apreciar pues si ibas a un concierto en vivo o en una grabación, ahora ellos también se están acercando a esta modalidad nueva y yo siento que de alguna forma es más fácil interactuar con ellos, ¿no? Cuando antes era imposible. Y quizás no todos comparten este punto de vista, porque es algo, digamos que subjetivo, pero yo creo que esta forma de conciertos en línea, aunque aparentemente estamos todos lejos, también nos acerca más, Sí. porque nos permite estar más ahí. No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente, ¿no? O sea, es este fenómeno de que, por un lado, pues se vuelve más personal porque los tienes aquí enfrente, ¿no? A un clic de distancia, pero también, bueno, como dices, puede ser muy debatible, además porque el tema es muy nuevo, ¿no? Entonces, también habrá quien piense que no es tampoco tan personal, porque, por ejemplo, o sea, ¿cómo te puede reaccionar la gente? Nada más escribiendo y ponerte corazoncitos o cosas así, y a lo mejor el intérprete en ese momento ni siquiera lo puede ver, ¿no? O sea, no se va a dar cuenta de eso hasta que ya vea la grabación, ¿no? Ya nos dirás tú, Ramón, ¿qué piensas de todo esto? ¿Cómo te va con esta cuestión? Ok, entonces sí, hay diferentes experiencias, ¿no? Como decíamos, pues ya nos dirá aquí Ramón, cuando tenga su concierto, qué tan personal o no lo sintió el concierto. O sea, yo creo que a cada quien le funcionará más o mejor, ¿no? O sea, decimos, ahorita, si estuviera vivo Glenn Gould, yo creo que este sería su momento, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, estar nada más tras una cámara que grabarse y no sufrir el nervio del concierto, ¿no? Es que eso que dices es muy importante, Marcelo, porque exactamente hay pianistas que tal vez prefieran esta modalidad desde grabarse o de estar no en un escenario que los ponga así bajo tanta presión. Yo en lo personal soy un poco más enfocado hacia ese sentido, o sea, a mí me gusta más esta moda, pero pues no sé, o sea, ya depende de cada quien. Pues yo creo que en lo que estamos de acuerdo todos es que esto es un periodo de cambio bastante interesante, ¿no? O sea, que día a día, pues con estos videos y transmisiones y todo, pues lo estaremos compartiendo, lo estaremos diciendo, ¿no? Entonces, pues, me encanta estar en esta experiencia, compartirla con ustedes, muchachos. Nuevamente, Sí. igual yo creo que vamos cerrando este video porque nos da para mucho para hablar, o sea, comentando Ramón, una de las ideas simplemente hablando de las tradiciones, pues la vestimenta, ¿no? El código de vestimenta, ¿no? Que es también otro... Eso lo tocaremos en otro video. En otro video le daremos, y muchos más. Entonces, pues vamos cerrando esto. Nuevamente, muchas gracias, Ramón, Alex, por esta participación, por este video, por esta invitación, Alex, y pues cierra este video nuevamente con broche de oro, Alex. Claro que sí, Marcelo. Pues muchas gracias a ustedes, muchachos. Que siempre les agradezco mucho. Sin ustedes, pues no son posibles estas emisiones que hacemos del Consejo Pianístico. Muchas gracias a todos los que nos vieron en este video. Recuerden que si nos pasó algo, si quieren compartirnos su experiencia o simplemente pues añadir algo, lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden seguir a Marcelo y a Ramón en sus redes, también a Horacio, que ahorita no estuvo con nosotros. También nuevamente avisarles que hacemos un video de estos cada semana. Igual si quieren que hablemos de algo lo pueden dejar también en los comentarios. Y recuerden que al final de cada mes hacemos una sesión de preguntas en vivo por si quieren resolver alguna duda que tengan sobre música y sobre piano. Y bueno, gracias nuevamente por llegar hasta el final de este video y pues nos veremos entonces para una próxima sesión del Consejo Pianístico. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.